Bueno, buenas tardes a todos, bienvenidos una semana más a los webinars del TEIS. Y bueno, esta semana vamos a ver las copias de seguridad y decir que lo veremos a nivel teórico, ya que, bueno, ya como vais a ver a continuación, tenemos diferentes formas y diferentes tipos. Entonces, bueno, al ser tan diverso, lo veremos a nivel teórico y, bueno, ya si queréis podemos profundizar otro día en algún tipo de copia. Y bueno, antes de comenzar, confirmarme que se ve todo bien, que se escucha y que, bueno, que funciona todo bien. Vale. ¿Todo bien? Perfecto. Bien, pues empezamos. Lo dicho, bueno, os he preparado aquí un índice de contenidos, por lo que vamos a ver. En primer lugar, veremos qué son las copias de seguridad, ¿no? Que nos pueden aportar de cara a nuestras aplicaciones, a nuestros servidores, ¿no? En qué caso de ayuda que nos puede aportar. Y luego veremos los tipos de backup que hay, ¿vale? Hay muchísimos tipos de backup, pero bueno, nos vamos a centrar, digamos, en los más importantes, en los más utilizados y en los que se suelen tener a nivel de servidores. Vale, bueno, luego en tercer lugar tendríamos ya los motivos para realizar las copias de seguridad, ¿no? El por qué, qué importancia tiene o ante qué casos o brechas de seguridad o incidentes que podríamos tener, pues que no podría venir bien tener estas copias ahí por si acaso, ¿no? Siempre el por si acaso. Y luego, en el último punto, sería la localización de las copias. Pues bueno, en qué lugar podemos tener las copias de seguridad, dónde las podríamos situar, pues bueno, en diferentes sitios y lo vamos a ver a lo largo de la presentación. Entonces, bien, continuamos con la primera parte, que sería qué son las copias de seguridad. Bueno, la definición sería las copias de seguridad, o también conocidas como backup, son duplicados de datos originales almacenados en un lugar seguro para poder recuperarlos en caso de pérdida, corrupción, daño o cualquier otro incidente que comprometa la integridad o disponibilidad de los datos originales. Es decir, es tener un respaldo por si acaso, siempre es el por si acaso, por si se da, lo dicho, una brecha de seguridad o una pérdida de datos o simplemente pues, se quedan corruptos los datos o cualquier problema que tengamos y tenemos las copias ahí. La información a guardar se valorará en base a su criticidad y se puede establecer un ciclo de vida de las copias realizadas. Bueno, dependiendo del tipo de copia y el tiempo que queramos guardar, ¿vale? Hay que tener diferentes cosas en cuenta, llegar a un equilibrio y ver un poco cuál es el tipo de copia, ahora veremos, que nos conviene y cuánto tiempo queremos guardar, ¿vale? Aquí tenemos que tener en cuenta, por ejemplo, los datos que tenemos en un servidor, ¿vale? Pues si se mueven muchos datos o se actualizan muchos datos a lo largo del día, a lo mejor no nos interesa hacer copias de todo o copias completas diarias. A lo mejor nos interesa ir poco a poco y establecer un periodo de tiempo diferente, ¿vale? Esto dependiendo, ya digo, de los tipos de datos, de información y también un poco de los discos que tengamos y la velocidad. Entonces, bueno, continuamos con los tipos de backup. Aquí os he puesto cuatro, ¿vale? Que suelen ser los más utilizados. La copia completa, la copia incremental, la copia diferencial y la copia en espejo. En este caso, la copia en espejo sería el RAID 1, ¿vale? Los sistemas RAID, bueno, os he puesto el RAID 1, pero hay muchos tipos. Entonces, bueno, con la copia de seguridad completa, pues tendríamos que es una copia exacta de todo el conjunto de datos. Es decir, nos copia todos los datos y realiza una copia completa, es decir, ¿no? De todo. Veamos todos los datos tal cual, en bruto. ¿Qué ventajas nos ofrece? Bueno, pues tiene fácil recuperación porque al final tenemos todos los datos ahí, sabemos que no hemos perdido ningún dato, tenemos todos los ficheros, archivos que queremos guardar, sabemos que están ahí. La restauración se hace completa y al igual al tener copiado todo, pues la restauración se hace de todo. Y hay menos riesgo de omisión de archivos. Como he dicho, pues no se va a perder algún archivo porque va a copiar íntegro, entonces no vamos a perder ninguna información. ¿Qué inconvenientes podríamos tener? Pues bueno, la ventana de copia es grande. Al mover todos los datos, al final estamos copiando todo y esto aumenta el tiempo que tarda la copia en realizarse. Esto nos conviene, por ejemplo, si los datos que copiamos es un volumen de datos pequeño, ¿vale? Pues a lo mejor con un tera incluso que no mueve mucho y no se modifica mucho datos diarios, pues nos podría venir bien, ¿vale? Este tipo de copia. Hay que valorar en función de los datos y la velocidad. Bueno, otro inconveniente sería mayor espacio de almacenamiento. Como he dicho, al final, al copiar todo, vamos a duplicar los datos y en lugar de, si es una copia de un tera,
pues dependiendo también del tiempo de que lo guardemos, pero van a ser dos. Vamos a tener los datos originales y la copia, van a ser 2 teras, hay que tener eso en cuenta también, ¿vale? Y un mayor consumo de recursos. Al final, pues va a estar el disco también tirando haciendo las copias y eso va a hacer que incremente el gasto de la velocidad de la lectura e incluso, bueno, a lo mejor no nos interesa la copia, si puede llegar a saturar o puede perjudicar en lo que viene siendo bueno, la aplicación o el servidor, ¿vale? Nos perjudica a nivel de rendimiento. Bien, continuaríamos con la copia de seguridad incremental. ¿Qué características tiene esta copia? Bueno, en esta copia solo se copian los datos que han sido modificados desde la última copia realizada, ya sea o bien una copia completa u otra copia incremental. Es decir, esta copia, pues si se ha modificado un dato del día anterior y realizamos una copia incremental, pues no va a copiar los datos que se han modificado. ¿Que han sido 30 gigas? Pues la copia se hace de 30 gigas, ¿vale? ¿Qué ventajas tiene? Bueno, esta ventaja, la ventana de copia es menor, ya que solo restablece lo que es de esos 30 gigas, no necesita como en la copia completa de todo, ¿vale? Sí depende de la copia completa, pero para la hora de restauración solo va a restaurar esos 30 gigas, ¿vale? ¿Y qué más ventajas nos ofrece? Bueno, nos ofrece menor espacio de almacenamiento que la copia completa o la diferencial. Como he dicho antes, al final solo guarda los datos que han sido modificados desde un día o desde la última copia realizada, ya sea completa o incremental, ¿vale? No es necesariamente el día anterior, ¿vale? Esto depende del tiempo que tengamos nosotros puestos para realizar las copias, ¿vale? Pero bueno, al final ocupa menos y es lógico, ¿vale? Solo va a restaurar y va a guardar esos 30 gigas que hemos dicho. ¿Qué inconveniente nos podemos encontrar con esta copia? Bueno, la restauración es más lenta y compleja, ya que depende de la copia completa y de las copias implementales anteriores. Esto puede suponer bastantes problemas, ya que si se nos corrompe una copia incremental anterior o incluso la copia completa está corrupta o hay algún dato corrupto o un dato que no nos interese, esto lo que va a provocar es que las siguientes copias se realicen mal o ya vengan con esa tara, por así decirlo, ¿vale? Como tenéis ahí la integridad de las copias de seguridad anteriores. ¿Vale? La integridad, si una copia anterior incremental o completa que ha perdido esa integridad, ¿vale? Ha sufrido algún fallo en un archivo, o tenemos un archivo corrupto, o incluso, vamos a ponernos en el peor de los casos, han conseguido modificar ese archivo y ya sea un archivo a lo mejor para acceder a la base de datos y no lo han accedido ahí y la han modificado pues ya en cada copia tendríamos ese fichero modificado. Pues no nos interesaría. Bueno, puede suponer también un problema. Entonces, bueno, vamos a pasar a la siguiente tipo de copias, que sería la copia de seguridad diferencial. ¿Qué nos ofrece esta copia? Bueno, copia de los datos modificados desde la última copia completa realizada. En su restauración solo tiene dependencia con la copia completa, ¿vale? En este caso solo va a depender de la copia completa. ¿Qué ventajas tiene esto? Bueno, la ventana de copia es menor que la completa, pero mayor que la incremental. ¿Por qué? Porque, bueno, al depender de la copia completa ya estará incrementando ese tiempo, ¿vale? Pero bueno, ventaja tiene también menos espacio de almacenamiento que la copia completa. Evidentemente, al final solo va a guardar esos datos modificados. No al nivel de la copia incremental, pero bueno, va a guardar los datos en diferencia con la copia completa. Y bueno, por último, más fiable que la copia incremental. Bueno, al tener en cuenta que viene de la copia completa, los datos van a ser o van a ser más enteros que en la copia incremental, ya que las diferentes incrementales sí que hay más riesgo, como hemos dicho antes, de perder esa integridad y que los datos o tener algún tipo de dato corrupto o un fichero que no nos interese. Bien, ¿qué inconvenientes tiene este tipo de copia? Bueno, la dependencia de la copia completa. Al final termina dependiendo de la copia principal, con lo cual, pues bueno, no, a lo mejor no nos resulta tan interesante. ¿Vale? A lo mejor la incremental nos interesa más, pero como he dicho antes, depende en función del tipo de aplicación o el servidor que queremos realizar las copias. ¿Para qué inconvenientes nos podemos encontrar también? Pues bueno, riesgo de inflación en tamaño si hay muchos cambios diarios en los datos. ¿Esto qué puede ocurrir? Bueno, vamos a suponer que tenemos un tiempo de copia diferencial de una semana antes de volver a realizar una completa. ¿Qué ocurre? Si movemos muchos datos durante esa semana, al final la copia diferencial, si solo son 30 gigas el lunes, pero el martes ya son 80, el miércoles son 100 y va incrementando mucho más. Al final, si en una copia diferencial se nos queda a lo mejor cerca del tera, nos interesa. ¿Vale? Nos va a quedar una copia mucho más grande que a lo mejor realizar una incremental. ¿Vale? Pues sería un factor también a tener en cuenta con este tipo de copias de seguridad.
Y bien, bueno, pasamos con tipo de copia de seguridad en espejo, o también conocida como RAID 1, que era una copia exacta de los datos en tiempo real. Mientras trabajas con la información, creas una copia en espejo o una ubicación alternativa. ¿Qué quiere decir esto? Que nosotros estamos trabajando en nuestra aplicación, pero a la vez que modificamos algo, se va a modificar en el disco o en el lugar donde se está realizando esta copia de seguridad. ¿Qué ventajas nos ofrece esto? La copia se realiza en tiempo real, es decir, se van guardando los datos a medida que se van modificando o se van guardando. Esto nos viene muy bien, ya que si surge cualquier problema, van a estar los datos a lo mejor del último minuto, de los últimos minutos, lo vamos a tener ahí. Ahora, ¿qué más ventajas tenemos? No se guardan archivos antiguos, ¿vale? Pues bueno, si tenemos archivos que ya no nos interesan o no queremos usar, pues bueno, solo se guardan, digamos, los que ya se están modificando a tiempo real. Que la recuperación de datos es ágil, ya que, bueno, al tener la copia íntegra en otro sitio, pues simplemente sería cambiar al lugar donde está la copia o restaurar el disco donde está la copia entera hecha y ya tendríamos todo restaurado de nuevo, no tendríamos ningún tipo de problema. Pero ¿qué inconvenientes tiene el RAID 1? Bueno, el uso intensivo de recursos. Al final el disco no para de trabajar, está a tiempo real trabajando tanto en el disco de la copia como o el servidor está mandando datos al disco de la copia, el disco donde se va a realizar la copia de respaldo. Entonces va a estar trabajando dos veces. El costo de almacenamiento también es un inconveniente. Bueno, al final dependemos también de tener varios puntos de copia de seguridad diferentes o varios discos. Entonces, bueno, a lo mejor si supone un gasto muy grande o no lo podemos asumir, pues bueno, puede ser también un inconveniente. Y riesgo de sobreescritura. ¿Esto qué quiere decir? Bueno, a lo mejor modificamos un fichero que no queremos modificar y por desgracia lo perdemos al guardarse al tiempo real. ¿Vale? Pues bueno, son situaciones que se pueden dar, pero bueno, lo he dicho que ahora veremos por qué se dan esas situaciones y demás. Y bien, bueno, con esto pues tendríamos, digamos, los tipos de copia de seguridad y como he dicho al principio, habrá que valorarlo en función pues, del tamaño de los datos que se mueven diariamente, del tamaño completo, de la velocidad que tengan las copias de seguridad a nivel de escritura, etcétera, ¿vale? Hay que tener en cuenta encontrar un equilibrio para determinar el periodo de tiempo que queremos que se realicen las copias, qué tipo de copias y el tiempo que vamos a guardarlas, ¿vale? Porque a lo mejor si es, como he dicho antes, un periodo corto, bueno, nos interesa hacer una copia completa y hacer incrementales durante la semana y luego una completa al principio de semana y borrarla de la semana anterior, ¿vale? Así sucesivamente. O bien simplemente hacer copias completas diarias y borrarla del día anterior. Vale, habrá que encontrar un equilibrio de forma también que cuando se pueda dar el caso o si se diera el caso de que se corrompe algún dato, pues bueno, tener una copia que realmente podamos restaurar y podamos rescatar los datos y que sea fiable. Bien, bueno, pasamos a los motivos para realizarlas. El por qué realizamos las copias, el por qué tenemos algo de respaldo ahí, una capa de seguridad o una red por si nos caemos. Bueno, uno de los motivos puede ser protección ante ataques de ransomware y malware. A día de hoy, pues son ataques que están al día. El ransomware es un tipo de ataque que se paga muy bien los datos, es lo que más mueve a día de hoy, los datos es lo que mejor se paga y en el mercado negro es lo que más mueve que te encripten todos tus datos y te pidan un rescate, pues no es lo suyo. A nivel de seguridad, pues ya está hecha la brecha, ¿vale? Ya tenemos una brecha de seguridad ahí, pero bueno, tenemos una copia que lo que nos haría, ya nos evitaría pues, pagar un posible rescate, ¿vale? Pues bueno, nos quitamos eso, que ya, digamos, están comprometidos los datos y los pudieran vender, pero bueno, nos quitaríamos la parte de tener que pagar o negociar con el atacante. ¿Vale? Y bueno, en caso de malware, pues lo mismo, nos han infectado algún archivo, pues bueno, podemos restaurar a un punto anterior, con lo cual en el que ya no estuviera ese malware y corregir o securizar nuestros servidores o por donde haya entrado, ¿vale? Aquí ya tendríamos un webinar de vectores de ataque, ¿vale? Que está en YouTube el vídeo y que han hecho mis compañeros, ¿vale? También habrá que valorar. Y bueno, otro punto sería la protección contra errores humanos y fallos técnicos. Pues bueno, al final, vamos a suponer un ejemplo, si nos va la luz y hay un servicio activo y se nos ha quedado el servicio, no se ha cerrado bien, no se ha completado bien y no termina de funcionar. Pues bueno, al final restaurar a un punto anterior, pues nos evitaría tener que estar corrigiendo el servidor o volver a reinstalarlo, etcétera, ¿vale? Y contra errores humanos, pues bueno, muchas veces pues se pueden borrar archivos que no queramos, que no tengamos intención de borrar, los hemos borrado sin darnos cuenta,
ya no sea solo a nivel de empresa, sino a nivel personal, pues bueno, hemos borrado archivos o ya no sabemos dónde vemos los archivos o simplemente se nos ha roto un equipo y queremos rescatar los datos, etcétera, ¿vale? Pues bueno, a lo mejor no el disco del portátil o el disco del ordenador que estamos usando ya no funciona, pero como tenemos una copia de seguridad de los datos, pues bueno, podemos restaurar. Y bueno, otro punto también sería la prevención de pérdida de datos por desastres naturales. Bueno, esto, por ejemplo, a nivel de CPD, ¿vale? Muchos proveedores cloud o CPD ofrecen servicios de DRP, ¿vale? Ante desastres naturales, pues bueno, se puede dar el caso, ¿no? De que hayamos el CPD, pues se le vaya incluso la luz, aunque ya deberían tener SAI, pero bueno, vamos a poner que supone una desgracia, se quema el CPD, se inunda, o luego ocurre una catástrofe y hay un terremoto y pues eso, el CPD se cae o el servidor donde está alojado nuestra aplicación se cae, etcétera, pues bueno, también nos ofrecerían servicio de DRP o también se puede dar el caso, ¿vale? O bueno, sería otro motivo, pues, por tener una copia de seguridad. Y por último, cumplimiento de normativas y requisitos legales. Pues bueno, a nivel seguridad a día de hoy, tanto de ciberseguridad en empresas, etcétera, pues bueno, hay muchas legislaciones que obligan a tener ciertos requisitos mínimos para poder dar por ciertas certificaciones, por ejemplo, ¿vale? Pues la ISO 27001, pues este tipo de cosas, ¿vale? Pasan auditorías y demás. Y bueno, uno de los requisitos importantes es tener las copias de seguridad, ya que si no, pues no tendrás esa certificación y pues en base a, digamos, a la imagen, pues también no sea lo suyo, ¿no? Pues no tener esa certificación, pues a lo mejor no eres igual de fiable que otra empresa, ¿vale? Pues bueno, sean diferentes tipos de copias de seguridad, ya digo. Puede ser diferentes motivos, ya no hace falta ni que sea a nivel empresa, servidores, simplemente a nivel personal. Tienes datos importantes, tienen un gran valor para ti y al día de mañana no te funciona el disco duro donde los tengas y y los pierdes. Pues bueno, tener una copia de seguridad en otro sitio es bastante importante. ¿Dónde podríamos realizar estas copias? Pues bueno, lo vemos aquí. Tenemos servicios de almacenamiento en la nube y servicios locales y redes de almacenamiento. ¿Qué servicios de almacenamiento es en la nube? Pues por ejemplo, a nivel personal, pues tenemos el Drive, ¿vale? Copia de seguridad en diferentes sitios. Dropbox también nos ofrece diferentes copias de respaldo. OneDrive. ¿Vale? Diferentes sitios de la nube. Incluso hay aplicaciones que podemos desplegar nosotros o diferentes aplicaciones que también nos proveen pues, este tipo de funcionalidad de copias de seguridad, ¿vale? Pues bueno, lo suyo también ya no solo tener las copias a nivel local, tenerlas en un sitio remoto, pues por si acaso, a lo mejor tú dejas de dar ese servicio y no un proveedor, ¿no? Pues bueno. También servidores locales y de redes de almacenamiento. Bueno, como he dicho antes, pues podemos tener servidores de almacenamiento, podemos montarnos unos RAID, un sistema RAID, ya sea un RAID 1 o un RAID más que requieran más discos, pero también requiere más coste de almacenamiento. Pues RAID sería el 1 más 0, un RAID 10, ¿vale? Pues un RAID 5 o un RAID 6. Esto en función del tipo de datos o de la copia de seguridad que queramos realizar, ¿vale? O un sistema, un servidor NAS, ¿vale? Para guardar también los diferentes datos, ficheros, etcétera, que sean importantes o simplemente que sean relevantes, datos relevantes que queramos guardar. Pues bueno, tendríamos diferentes tipos de sitios para realizar las copias de seguridad. Y bueno, no sé si tenéis alguna duda, pero bueno, la parte, digamos, teórica de las copias de seguridad, pues así en modo resumen sería esta. Te digo, la importancia que tiene, pues nunca se sabe. Al final es algo que no vas a utilizar de forma, digamos, diaria. No vas a tener ningún problema, a lo mejor que te ataque, no pues, se te corrompan los datos, pero el día que te pase, lo vas a necesitar y lo vas a agradecer que esté ahí, ¿vale? Porque bueno, nunca se sabe, es algo que está ahí de respaldo, que sí, las copias de seguridad, pero es muy importante. Incluso realizar un snapshot de una máquina virtual, o un snapshot en el momento en el que vas a hacer una migración, o que vas a actualizar una aplicación, o actualizar la versión del sistema operativo, ¿vale? Pues bueno, funcionan diferentes tipos de situaciones que se pueden dar y necesitas tener un snapshot, una copia, para revertir, oye, no ha ido bien la actualización. También puedes revertir y buscar el por qué no ha funcionado, ¿vale? Y en base a eso, pues volver a intentarlo y sin ningún tipo de problema. Tener ese respaldo, ya no solo de cara a ti, sino si eres tú como proveedor, pues tener esa certidumbre al cliente, decir, oye, esto está aquí por si pasa, tus datos van a estar bien, no se van a ver comprometidos y no vas a perder servicio en caso de que falle una actualización. ¿Vale? Bueno, diferentes situaciones que se pueden dar.
Entonces, no sé, bueno, no sé, hasta aquí sería, digamos, la parte de las copias de seguridad. No sé si tenéis alguna duda o alguna pregunta, pero bueno, como he dicho antes, tenéis aquí nuestros canales, correo tanto de Unitel Ciberseguridad como la web de Unitel Ciberseguridad y la web del CEIS, ¿vale? Y el canal de YouTube del CEIS donde tenemos los diferentes vídeos de ciberseguridad, ¿vale? Pues tenemos de vectores de ataque, tenemos diferentes vídeos que hemos ido haciendo, tanto mis compañeros como yo, en temas de seguridad. Entonces, bueno, dejo unos minutos para tema de preguntas, si tenéis alguna duda, y si no, pues bueno, daremos por finalizado el webinar de esta semana. Entonces, bueno, el tema de las copias, pues bueno, también, como he dicho, el tema de ransomware y malware, pues tenéis un vídeo de lectores de ataque en YouTube, ¿vale? Con diferentes, pues bueno, cómo un atacante puede buscar la superficie para atacarnos, cómo no ampliar esa superficie, sino reducirla todo lo posible, etcétera, ¿vale? Pues bueno, en caso de que nos vulneren, pues tener algo de respaldo, una copia de seguridad bastante importante. Vale, a ver si hay una pregunta. Vale. Bien, pues bueno, veo que no hay ninguna duda, que ha quedado todo claro, así que bueno, dado hoy por finalizado el webinar de esta semana. Muchas gracias por haberos pasado. Como ya sabéis, la semana que viene tenéis un nuevo webinar y este webinar lo podréis ver en el canal de YouTube, ¿vale? Como el resto de presentaciones y prácticas y laboratorios que ya digo, hemos hecho tanto mis compañeros como yo. Así que nada, muchas gracias por haber pasado una semana más y nos vemos la semana que viene. Adiós.